El miedo a la libertad. Sección 24. Esta es una obra del maestro Erich Fromm. Prosperidad y crisis no constituyen para él fenómenos sociales que puedan ser cambiados por la actividad humana, sino la expresión de un poder superior al que es menester someterse. Para los que se hallan en la cumbre de la pirámide social, las cosas no son esencialmente distintas. La diferencia reside tan solo en la magnitud y generalidad del poder al que tiene uno que obedecer y no en el sentimiento de dependencia como tal. Y son experimentadas como una fatalidad inconmovible no solamente aquellas fuerzas que determinan directamente la propia vida, sino también las que parecen moldear la vida en general. A la fatalidad se debe la existencia de guerras y el hecho de que una parte de la humanidad deba ser gobernada por otra. Es la fatalidad la que establece un grado perenne de sufrimiento que no podrá disminuir jamás. La fatalidad puede asumir una forma racionalizada, como ley natural o destino humano, desde el punto de vista filosófico, como voluntad divina, hablando en términos religiosos, y como deber en términos éticos. Para el carácter autoritario se trata siempre de un poder superior, exterior al individuo y con respecto al cual éste no tiene más remedio que someterse. El carácter autoritario adora el pasado. Lo que ha sido una vez, lo será eternamente. Desear algo que no ha existido antes o trabajar para ello constituye un crimen o una locura. El milagro de la creación, y la creación es siempre un milagro, está más allá del alcance de su experiencia emocional. La definición formulada por Schleiermacher de la experiencia religiosa como sentimiento de dependencia absoluta define también la experiencia masoquista en general, y en este sentimiento de dependencia el pecado desempeña una función especial. El concepto del pecado original, que pesa sobre todas las generaciones futuras, es característico de la experiencia autoritaria. El fracaso moral, como toda otra especie de fracaso, se vuelve un destino que el hombre no podrá eludir jamás. El que haya pecado una vez estará atado eternamente a su falta con cadenas de hierro. Las mismas acciones humanas se vuelven un poder que gobierna al hombre y lo esclaviza para siempre. Las consecuencias del pecado pueden ser disminuidas por la expiación, pero ésta jamás llegará a eliminar el pecado. Las palabras de Isaías: aunque tus pecados sean de color escarlata, tú serás tan blanco como la nieve, expresan exactamente lo contrario de la filosofía autoritaria. La característica común de todo pensamiento autoritario reside en la convicción de que la vida está determinada por fuerzas exteriores al yo individual, a sus intereses, a sus deseos. La única manera de hallar la felicidad ha de buscarse en la sumisión a tales fuerzas. La impotencia del hombre constituye el leitmotiv de la filosofía masoquista. Moller van der Broek, uno de los padres ideológicos del nazismo, ha expresado este pensamiento con mucha claridad. Escribe: los conservadores prefieren creer en la catástrofe, en la impotencia del hombre para evitarla, en su necesidad y en el terrible desengaño que sufrirá el iluso optimista. En los escritos de Hitler hallaremos otros ejemplos de esta misma mentalidad. El carácter autoritario no carece de actividad, valor o fe, pero estas cualidades significan para él algo completamente distinto de lo que representan para las personas que no anhelan la sumisión, porque la actividad del carácter autoritario se arraiga en el sentimiento básico de impotencia, sentimiento que trata de anular por medio de la actividad. Esta no significa otra cosa que la necesidad de obrar en nombre de algo superior al propio yo. Esta entidad superior puede ser Dios, el pasado, la naturaleza, el deber, pero nunca el futuro, lo que está por nacer, lo que no tiene poder o la vida como tal. El carácter autoritario extrae la fuerza para obrar apoyándose en ese poder superior. Este no puede nunca ser atacado o cambiado. Para él, la debilidad es siempre un signo inconfundible de culpabilidad e inferioridad. Y si el ser en el cual cree el carácter autoritario da señales de debilitarse, su amor y respeto se transforman en odio y desprecio. Carece así de potencia ofensiva, capaz de atacar al poder construido sin estar sometido al mismo tiempo a otro poder más fuerte. El coraje del carácter autoritario reside esencialmente en el valor de sufrir lo que
el destino o su representante personal o líder le ha asignado. Sufrir sin lamentarse constituye la virtud más alta y no lo es, en cambio, el coraje necesario para poner fin al sufrimiento o por lo menos disminuirlo. El heroísmo propio del carácter autoritario no está en cambiar su destino, sino en someterse a él. Mantiene su fe en la autoridad hasta tanto ésta sea fuerte y siga dictando órdenes. En el fondo, su fe está arraigada en la duda y no es más que un intento de dominarla. Pero en realidad no tiene fe. Si por fe entendemos la segura confianza de que se realizará lo que ahora existe como mera potencialidad. La filosofía autoritaria es esencialmente relativa y nihilista, a pesar del hecho de que frecuentemente proclame con tanta violencia haber superado el relativismo y a despecho de su exhibición de actividad. Está arraigada en la desesperación extrema, en la absoluta carencia de fe y conduce al nihilismo, a la negación de la vida. En la filosofía autoritaria el concepto de igualdad no existe. El carácter autoritario puede a veces emplear el término igualdad en forma puramente convencional, o bien porque conviene a sus propósitos. Pero no posee para él significado real o importancia, puesto que se refiere a algo ajeno a su experiencia emocional. Para él, el mundo se compone de personas que tienen poder y otras que carecen de él, de superiores y de inferiores. Sobre la base de sus impulsos sadomasoquistas, experimentan tan solo la dominación o la sumisión, jamás la solidaridad. Las diferencias, sean de sexo o de raza, constituyen necesariamente para él signos de inferioridad o superioridad. Es incapaz de pensar una diferencia que no posea esta connotación. La descripción de los impulsos sadomasoquistas y del carácter autoritario se refiere a las formas más extremas de debilidad y, por lo tanto, a los rasgos extremos correspondientes dirigidos a superarlas por medio de la relación simbiótica con objeto de culto o de dominación. Aunque puedan hallarse impulsos sadomasoquistas en muchas personas, solo determinados individuos y grupos sociales han de ser considerados como típicos representantes de ese carácter. Existe, sin embargo, una forma más leve de dependencia, tan general en nuestra cultura que parece faltar solamente en casos excepcionales. Este tipo de dependencia no posee las características peligrosas e impetuosas del sadomasoquismo, pero tiene la importancia que no debe ser omitido en nuestra discusión del problema. Me refiero a ese tipo de persona cuya vida se halla ligada de una manera sutil con algún poder exterior a ella. No hay nada que hagan, sientan o piensen que no se relacione de algún modo con ese poder. De él esperan protección, por él desean ser cuidadas, y es a él a quien hacen responsables de lo que pueda ser la consecuencia de sus propios actos. A menudo, el individuo no se percata en absoluto del hecho de su dependencia. Aun cuando tenga la oscura conciencia de algo, la persona o el poder del cual el individuo depende permanece nebuloso. No existe ninguna imagen definida que se relacione con ese poder o persona. Su cualidad esencial es la de representar una determinada función, a saber, la de proteger, ayudar y desarrollar al individuo, estar con él y no dejarlo solo. El X que posee tales cualidades podría ser denominado auxiliador mágico, Magic Helper. Muchas veces, por supuesto, este auxiliador mágico tiene alguna personificación. Se lo puede concebir como Dios, como un principio o como una persona real. Tal, por ejemplo, los propios padres, cónyuges o superiores. Es importante hacer notar que cuando el que asume la función de auxiliador mágico es una persona real, se le atribuyen propiedades mágicas y entonces el significado que ella posee es consecuencia de su función. Este proceso de personificación puede observarse con frecuencia en lo que se llama enamorarse. La persona que necesita tal conexión con un auxiliador mágico se esfuerza por hallarlo en una persona de carne y hueso. Por una u otra razón, a menudo fundada en el deseo sexual, determinado individuo asume para él aquellas propiedades mágicas y se transforma así en el ser del cual ha de permanecer dependiendo toda la vida. El hecho de que la otra persona haga muchas veces lo mismo con respecto a la primera no altera en nada la relación, tan solo contribuye a reforzar la impresión de que se trata de verdadero amor. Esta necesidad del auxiliador mágico
puede ser estudiada en condiciones casi experimentales en el procedimiento psicoanalítico. Con frecuencia, la persona analizada desarrolla un profundo afecto hacia el psicoanalista y a él relaciona toda su vida, acciones, pensamientos y sentimientos. Consciente o inconscientemente, la persona sometida a análisis se pregunta: ¿le gustará a él, el analista, esto o aquello? ¿Me aprobará o me reprenderá? En la relación amorosa, el hecho de que se elija esta o aquella persona se toma como prueba de que se le ama justamente por ser él, el elegido. Pero en la situación psicoanalítica, esta ilusión no puede sostenerse. Los tipos más distintos de pacientes desarrollan idénticos sentimientos hacia los tipos más distintos de psicoanalistas. La relación se parece al amor. A menudo se ve acompañada de deseos sexuales y, sin embargo, se trata de la conexión con el auxiliador mágico personificado, papel que, evidentemente, el psicoanalista se halla en condiciones de desempeñar muy bien, del mismo modo como ciertas personas que ejercen autoridad, médicos, sacerdotes, maestros. En principio, las causas que inducen a las personas a relacionarse con el auxiliador mágico son las mismas que hemos hallado como fundamento de los impulsos simbióticos: la incapacidad de subsistir solo y de expresar plenamente las propias potencialidades individuales. En el caso de los impulsos sadomasoquistas, tal incapacidad origina la tendencia a despojarse del yo individual, pasando la persona a depender del auxiliador mágico. En las formas más leves que se acaban de tratar, origina simplemente el deseo de ser guiado y protegido. La intensidad de la conexión con el auxiliador mágico se halla en proporción inversa con la capacidad de expresar espontáneamente las propias potencialidades intelectuales, emocionales y sensitivas. Con otras palabras, se espera obtener del auxiliador mágico todo cuanto se espera en la vida, en vez de conseguirlo como resultado de las propias acciones. Cuanto más nos acercamos a este caso, tanto más el centro de nuestra vida se desplaza desde nuestra propia persona a la del auxiliador mágico y sus personificaciones. El problema que se plantea entonces no es ya el de cómo vivir nosotros mismos, sino el de cómo manejarlo a él, a fin de no perderlo, de que nos haga obtener lo que deseamos y hasta de hacerlo responsable de nuestras propias acciones. En los casos más extremos, toda la vida de una persona se reduce casi exclusivamente al intento de manejarlo a él. La gente usa diferentes medios, algunos la obediencia, otros la bondad, y por último, en ciertas personas, el sufrimiento constituye el medio principal de lograrlo. Puede observarse entonces que no hay sentimiento, idea o emoción que no esté por lo menos algo coloreada por la necesidad de manipular al auxiliador mágico personificado. En otras palabras, ningún acto psíquico es espontáneo o libre. Esta dependencia que surge del entorpecimiento de la espontaneidad, al tiempo que contribuye a obstruir más el desarrollo, proporciona un cierto grado de seguridad, pero tiene por consecuencia una sensación de debilidad y de limitación. En estos casos, la persona que depende del auxiliador mágico también se siente esclavizada por él, si bien inconscientemente, rebelándose en su contra, en mayor o menor grado. Esta rebeldía hacia aquella misma persona en quien se han colocado las propias esperanzas de felicidad y seguridad da lugar a nuevos conflictos. Tiene que ser reprimida, so pena de perderlo a él, pero mientras tanto el antagonismo subyacente amenaza de manera constante la seguridad que constituía el fin de la relación con el auxiliador mágico.